El gran inversor Howard Marks nos va a explicar cómo un inversor puede batir al mercado. También nos contará un error que es bastante habitual y que recomienda evitar. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Howard Marks es el mayor inversor en valores en dificultades del mundo. Cuenta con un patrimonio neto de más de 2.000 millones de dólares. Y es cofundador y copresidente de Oak Tree Capital Management. Marks es admirado en la comunidad inversora por sus memorandos, que detallan sus estrategias de inversión y su conocimiento de la economía, y se publican en el sitio web de Oak Tree. Warren Buffett dijo: "Cuando veo notas de Howard Marks en mi correo, son lo primero que abro y leo. Siempre aprendo algo, y eso se duplica en su libro". Así que es un inversor a tener en cuenta. Hace unos días decía lo siguiente sobre lo que no hay que hacer. Tuvimos una conferencia en Londres el 21 de junio del año pasado, para nuestros clientes de Europa y Oriente Medio. Terminé decepcionado, porque las únicas preguntas que me hicieron fueron: ¿cuál será la inflación? ¿Hasta qué punto subirá la Fed los tipos para reducir la inflación? ¿Se producirá una recesión? ¿Cuándo será? ¿Será profunda? ¿Cuánto tiempo durará? Así que preguntas sobre inflación, tipos de interés, recesión. Estas no son las cosas que importan. Lo primero es que no podemos saber mucho sobre estas cosas. En segundo lugar, probablemente no haríamos mucho al respecto. He estado en muchos comités de inversión y pasan mucho tiempo discutiendo las estimaciones macroeconómicas, pero no toman casi ninguna decisión en base a sus conclusiones, probablemente porque en realidad no creen en sus propias conclusiones. Pero estas no son las cosas que importan. Y lo que dije fue: lo que tratamos de hacer es tratar de invertir en empresas que serán más valiosas con el tiempo. Cuando invertimos en deuda, miramos si se pagará el interés según lo programado. Estas son las cosas que importan, los fundamentales. Marx no considera importante plantearse preguntas sobre el futuro de la inflación, los tipos de interés, etc. Y nos muestra un ejemplo de por qué no lo considera útil. Mira la Fed. Creo que la Fed tiene entre 200 y 400 economistas con doctorado en nómina. No solo no pueden predecir la economía, ni siquiera pueden predecir sus propias acciones. Si lees sobre lo que piensa hacer la Fed el próximo año, por lo general se suelen equivocar. John Kenneth Galbraith lo explicó bastante bien. Dijo que tenemos dos tipos de personas que predicen la economía: los que no saben y los que no saben que no saben. Entonces le preguntaron a Howard Marks cómo debían tomar decisiones los inversores. Una de las preguntas más perspicaces que recibo, y la he recibido varias veces, trata sobre que tomamos decisiones de inversión en acciones basándonos principalmente en estimaciones de beneficios futuros. Realmente hay mucho más, pero todo eso se incluye en los beneficios y en los flujos de caja futuros. La pregunta que me hacen es: ¿no necesitas una estimación futura de la macroeconomía para poder predecir los beneficios de una empresa? Y digo: tenemos que hacer previsiones de beneficios para las empresas, pero no podemos confiar en las previsiones macroeconómicas. Es un gran desafío. Lo que hacemos es lo que yo llamo estimaciones neutrales con respecto a la macro. Esencialmente estimamos que la macro será como siempre ha sido en promedio. Sé que probablemente esté mal, pero no creo que pueda mejorarlo. Si la economía de Estados Unidos ha crecido algo menos del 2% anual desde hace mucho tiempo, puedo estimar que crecerá al 3% o al 1%, pero probablemente me equivoque. Probablemente de media será el 2%. Ahora bien, si estimo un 3% y acierto, voy a ganar más dinero que otras personas. Lo mismo si estimo un 1% y acierto. Pero la mayoría de las veces será el 2%, y las estimaciones de 1 y 3% serán infructuosas. Así que hacemos una suposición neutral. No apostamos a las previsiones. Oak Tree funciona según una filosofía de inversión que tiene 6 principios, uno de los cuales es que nuestras decisiones no se basan en las previsiones macro. Además, ya hemos visto en otros vídeos un nivel de acierto, digamos modesto, de las predicciones macroeconómicas. En uno de ellos vimos las predicciones de la banca de inversión sobre cómo cerraría 2022 el S&P 500. No sirvieron de mucho. También veíamos cómo iban variando su previsión para la relación euro-dólar, según iban fallando, y la predicción que daban entonces, y volvieron a fallar. También veíamos las previsiones sobre dónde estarían los tipos de interés en 2022 y 2023. Vemos que actualmente están bastante por encima de las previsiones
de hace un año. En cuanto a las previsiones que daba la Fed, tampoco fueron muy acertadas, ni siquiera a solo unos meses vista. El valor de una compañía depende de los flujos de caja libres que genere en toda su existencia. En la mayoría de los casos, las compañías existirán durante muchos años. Y en periodos de muchos años tendremos periodos de crecimiento económico y tendremos crisis económicas. Tendremos periodos de alta inflación y periodos de baja inflación. Periodos con tipos de interés altos y otros con tipos de interés bajos. Así que tiene sentido hacer como Marx, considerar un escenario neutral y no complicarse la vida. Tenemos personas que son famosas por hacer muy buenas inversiones, por ejemplo, Peter Lynch o Warren Buffett, y no se hacen famosos por hacer estimaciones macro. De hecho, la mayoría están en contra de hacer predicciones macroeconómicas. Y no tenemos precisamente muchas personas que se hayan hecho famosas por enriquecerse haciendo estimaciones macro. A la hora de invertir en bolsa, Peter Lynch siempre ha defendido no intentar predecir la macroeconomía. Y no es el único. Otros grandes inversores como Charlie Munger son de la misma opinión, con frases como «Sé un analista del negocio, no del mercado o de la macroeconomía». En 2016, cuando se empezó a decir que la Fed empezaría a subir los tipos de interés, la única pregunta que recibí fue «¿Cuándo comenzará a subir los tipos de interés la Fed?». Y yo decía «¿Qué importa? Si te digo marzo, ¿qué vas a hacer? Si digo no, marzo no, será en mayo. ¿Qué harás de manera diferente?». Hacer estas preguntas se debe a la ilusión del conocimiento. La ilusión del conocimiento es la tendencia a creer que tener más información conduce a una mayor precisión en la toma de decisiones de inversión. A principios de 2016, cuando empezara la Fed a subir los tipos de interés, parecía una pregunta obvia a la que uno le gustaría tener una respuesta. Pero no se trata de poder obtener una respuesta a esa pregunta. La pregunta es, ¿qué harías si tuvieras la respuesta? Warren Buffett dijo muchas veces que para que una información fuera deseable, debe satisfacer dos criterios. Tiene que ser importante y tiene que ser conocible. La macro es importantísima. De hecho, en los últimos 20-25 años, parece que es lo único que le importa a la gente. Pero creo que la macro a futuro no se puede conocer. Para ser mejores inversores que la media, tenemos que tener una ventaja, lo que yo llamo una ventaja de conocimiento. Tenemos que saber algo mejor que la mayoría, o claramente nuestra rentabilidad en la inversión estará en el mejor de los casos en la media. Pero no creo que sea posible saber más que otros sobre la macro. Y en consecuencia, no creo que invertir en base a las expectativas a corto plazo de eventos macro pueda tener éxito. Cuando estamos invirtiendo o pensamos en invertir, todo lo que hagamos tiene que servir para decidir si invertir o no invertir. Y si estamos invertidos, tiene que servir para decidir si vender o no. Todo lo que hagamos o toda la información que recopilemos que no sirva para tomar alguna de estas decisiones, no sirve para nada. Una inversión es buena o no en función de la rentabilidad esperada y del riesgo que tenga. Cuando hacemos el análisis paso a paso de una acción, no lo hacemos porque sí. El objetivo de todo este proceso es hallar la rentabilidad que esperamos obtener y detectar los riesgos de la inversión. Esto nos llevará a decidir si invertir o no, vender o no vender. Por eso, Howard Marks nos dice que para qué dedicar tanto tiempo a estimar algo si luego no lo vamos a utilizar para tomar la decisión de invertir o no. Por otro lado, la macroeconomía es un sistema adaptativo complejo. Cientos o miles de factores influyen en la economía. Estos factores están interconectados entre sí y además son cambiantes. Hay tantas variables que influyen que es muy difícil, por no decir imposible, controlarlas todas. Y por lo tanto, es muy difícil obtener una ventaja ahí. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Entonces le preguntaron que por qué cree que la gente se enfoca tanto en la macro, especialmente los inversores en acciones. Creo que la mayoría de la gente piensa que es su trabajo. La mayoría de la gente piensa que sería poco profesional o irresponsable no formular hipótesis sobre la tasa de crecimiento de la economía, el nivel de inflación, las perspectivas de los tipos de interés, las divisas, los precios de las materias primas y ese tipo de cosas. Ignoramos lo macro.
ya que no lo podemos estimar, y nos enfocamos en lo micro, que sí podemos. Si lees la mayoría de los libros de Value Investing o hablas con Buffett y gente así, no hay ni una palabra sobre la macro. Si trabajas muy duro estudiando compañías, creo que puedes obtener una ventaja. Ventaja que no se puede obtener tratando de predecir la economía, y cosas como la inflación y los tipos de interés. Howard Marks se centra en estudiar compañías. Hacer la previsión de beneficios o de flujos de caja libres de una compañía es en general más fácil que intentar hacer estimaciones sobre la macroeconomía. Y tampoco es necesaria una precisión absoluta a la hora de valorar una empresa. La entrevista completa que le hicieron en inglés te la dejo en el primer comentario. Y sobre cómo gana dinero un inversor value, dice lo siguiente. Todos somos inversores value. Nuestro trabajo es comprar cosas por menos de lo que valen, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que requiere la cooperación de alguien que esté dispuesto a venderlo por menos de lo que vale. ¿Y cuándo tienes esa cooperación? Por lo general, en tiempos de pánico, la tenemos. Un ejemplo de tiempos de pánico fueron los vividos en febrero y marzo de 2020, donde la gente huía de la bolsa, sin importar si estaban vendiendo barato o no. Fue una gran oportunidad de compra que se generó a raíz de la pandemia y de los confinamientos. Este es un ejemplo de variables difíciles de predecir y que influyen en la economía mundial. Decimos que no podemos predecir la macroeconomía. No sabremos si habrá una recesión. Pero por si la hay, Warren Buffett nos explicó cómo invertir en una recesión en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.